Joseph Stalin fue un tipo que pasó de ser un niño pobre en Georgia a convertirse en el líder más temido de la Unión Soviética. No era un gran orador como Lenin ni un genio militar como Napoleón, pero tenía algo aún más peligroso: era astuto, implacable y extremadamente paranoico. Desde joven se metió en problemas por sus ideas revolucionarias, organizando huelgas y robos para financiar el partido bolchevique. Luego, tras la muerte de Lenin en 1924, manipuló a todos sus rivales hasta quedarse con el poder absoluto. Y ahí empezó el verdadero terror. Primero, decidió convertir la URSS en una potencia industrial, pero lo hizo a lo bruto: expropió tierras, obligó a los campesinos a trabajar en granjas colectivas y, cuando algunos se resistieron, simplemente los dejó morir de hambre. Así nació el Holodomor, una hambruna brutal que mató a millones. Después vino la Gran Purga, 1936 a 1938, su forma de asegurarse de que nadie le hiciera sombra. Cualquiera podía ser acusado de enemigo del pueblo y acabar en un campo de trabajo en Siberia o ejecutado sin más. Hasta sus propios generales y aliados fueron víctimas de su paranoia. Cuando Hitler invadió la URSS en 1941, Stalin al principio no lo creyó, porque claro, el camarada Hitler jamás me traicionaría. Eso casi le cuesta al país. Pero logró reaccionar y, tras la épica batalla de Stalingrado, los soviéticos le dieron la vuelta a la guerra y terminaron entrando en Berlín en 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin no bajó la guardia. Convirtió a la URSS en una superpotencia y empezó la Guerra Fría contra EU. Bajo su régimen, el país avanzó, pero siempre con represión, miedo y millones de muertos en el camino. Murió en 1953, probablemente traicionado por su propia gente. Nadie se atrevía a tocarlo ni cuando estaba agonizando. Irónico, ¿no? Al final, su propia paranoia lo atrapó. Hoy en día, Stalin sigue siendo una figura polémica. Algunos lo ven como el hombre que hizo grande a la URSS, otros lo recuerdan como un dictador despiadado. Pero si algo está claro. A pesar de su muerte en 1953, Stalin dejó un impacto duradero en la Unión Soviética y el mundo. Su figura sigue dividiendo opiniones. Algunos lo consideran un héroe que modernizó la URSS y derrotó a Hitler, mientras que otros lo ven como un dictador cruel que sembró el terror. Uno, la desestalinización y el cambio de rumbo. Después de su muerte, Nikita Khrushchev tomó el poder y, en 1956, sorprendió al mundo con un discurso en el que denunció los crímenes de Stalin. Esto marcó el inicio de la desestalinización, un proceso para eliminar el culto a su personalidad y suavizar la represión. Se liberaron miles de prisioneros del Gulag. Se retiraron estatuas y retratos de Stalin en muchas ciudades. Se cambiaron nombres de lugares, como Stalingrado, que pasó a llamarse Volgogrado. Sin embargo, aunque el gobierno intentó distanciarse de Stalin, no significaba que la URSS se volviera democrática. La represión continuó, solo que de forma menos brutal. 2. Stalin en la Guerra Fría, un legado peligroso. Stalin murió justo cuando la Guerra Fría estaba en su apogeo. Bajo su liderazgo, la URSS había pasado de ser un país devastado por la guerra a una superpotencia que competía con EU en la carrera armamentista y espacial. Creó el bloque comunista en Europa del Este, controlando países como Polonia, Alemania Oriental y Hungría. Su política de miedo y espionaje influyó en el desarrollo de la KGB, la agencia de inteligencia soviética. Sentó las bases para la competencia nuclear con EU, iniciando una era de tensión global. 3. ¿Cómo lo ven hoy en Rusia? Curiosamente, Stalin no es visto de la misma forma en todas partes. En Occidente, se le considera un dictador sanguinario, comparable a Hitler. En Rusia, hay opiniones divididas. Aunque su represión es reconocida, muchos rusos siguen viéndolo como el líder que convirtió a la URSS en una potencia mundial. En encuestas recientes, ha sido nombrado entre los líderes más influyentes de la historia de Rusia. A día de hoy, su figura sigue siendo usada en la política rusa, ya sea para criticar el autoritarismo o para exaltar el poder del Estado. La historia de Stalin es un recordatorio de cómo el poder absoluto puede destruir millones de vidas. Fue un estratega hábil, un político despiadado y un líder que transformó a su país, pero a un costo humano incalculable. Si algo nos enseña su historia, es que el miedo y la propaganda pueden convertir a un hombre en un dios a los ojos de su pueblo, pero también en un monstruo para el resto del mundo. 1. El Holodomor, la hambruna que mató a millones. Entre 1932 y 1933, Stalin implementó la colectivización forzada de la agricultura, confiscando tierras y cosechas a los campesinos en Ucrania y otras regiones. Como resultado, millones de personas murieron de hambre en lo que se conoce como Holodomor, una de las peores hambrunas de la historia.
A pesar de las súplicas de los campesinos, el gobierno soviético no permitió la distribución de alimentos y negó la existencia de la crisis. 2. La traición a su propio ejército. La Gran Purga, 1936 a 1938. Stalin era extremadamente paranoico y desconfiaba de todos, incluso de sus propios aliados. Durante la Gran Purga, ordenó la ejecución o el encarcelamiento de miles de oficiales militares, científicos, políticos y ciudadanos comunes, acusándolos de conspirar contra él. Entre las víctimas más famosas estuvo Mikhail Tukhachevsky, un talentoso general que pudo haber sido clave en la Segunda Guerra Mundial. Stalin eliminó a tanta gente que debilitó a su propio ejército antes del conflicto con Hitler. 3. El pacto secreto con Hitler y su error fatal. En 1939, Stalin firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi, pacto Ribbentrop-Molotov, creyendo que Hitler no atacaría a la Unión Soviética. Sin embargo, en 1941, Hitler rompió el acuerdo e invadió la URSS con la Operación Barbarroja. Stalin se negó a creer los informes de inteligencia sobre la invasión y no reaccionó a tiempo, lo que permitió a los nazis avanzar rápidamente. La URSS sufrió millones de bajas antes de reorganizarse y contraatacar en batallas clave como Stalingrado, 1942 a 1943. 4. El Gulag, prisiones de trabajo forzado en Siberia. Durante su gobierno, Stalin creó una red de campos de concentración conocidos como Gulag, donde enviaba prisioneros políticos, disidentes, criminales y ciudadanos inocentes acusados de traición. En estos campos, millones de personas fueron sometidas a trabajos forzados en condiciones extremas, con temperaturas bajo cero y casi sin comida. Muchas murieron por enfermedades, frío o agotamiento. 5. La misteriosa muerte de Stalin, 1953. El 1 de marzo de 1953, Stalin sufrió un derrame cerebral en su residencia. Se dice que estuvo horas agonizando sin recibir ayuda, ya que sus guardias tenían tanto miedo de molestarlo que no entraron en su habitación. Cuando finalmente lo encontraron, ya era demasiado tarde. Murió el 5 de marzo. Existen teorías de que fue envenenado por sus propios aliados, quienes querían poner fin a su brutal régimen. Joseph Stalin fue un líder despiadado que transformó la Unión Soviética en una superpotencia, pero a costa de millones de vidas. Su régimen estuvo marcado por la represión, la guerra y el terror. Aunque algunos en Rusia aún lo consideran un héroe por haber derrotado a Hitler, la historia lo recuerda como uno de los dictadores más crueles del siglo XX. Si te interesa alguna historia en particular, comenta y no olvides suscribirte.